Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia y su presencia en esta sesión relativa a democracia participativa y los organismos públicos locales electorales, ¿no? Vamos a ver primero los mecanismos y en realidad vamos a tratar de problematizar un poco con la idea de la participación directa o estos mecanismos que alteran de alguna manera la idea de democracia y su materialización. Iniciaré diciendo eso, que la democracia es una idea y una materialización. Voy a compartir por acá una presentación que más o menos va a acompañar lo que iremos diciendo, ¿no? Pero entonces, nada más les pido, por ahí hay un micrófono que está abierto, les pido por favor que la cierren para que podamos platicar de manera más sencilla, ¿no? Entonces decía, una idea y una materialización, la democracia, y entonces ahí vamos a tener como varios puntos, varios problemas, ¿no? Que vamos a tratar de ir atajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos pues, les decía, les voy a compartir una presentación para ir acompañando primero la idea de democracia. Si les digo que la democracia, o sostengo que la democracia es por un lado una idea y por otro lado una forma de materializar esa idea, tiene como varios componentes, ¿no? El primero es que la democracia es una forma que organiza el poder, ¿no? Una de tantas. El problema político principal es cómo organizamos una comunidad política y cómo le dotamos de legitimidad a las decisiones que se tomen en nombre de esa comunidad o que tome esa comunidad, sea directamente o sea en nombre de la comunidad. Y hay como varios aspectos ahí, ¿no? Tanto en la idea como en la materialización, pero primero voy a comenzar con la idea. La idea es tan antigua como la democracia misma, como lo pensamos, ¿no? Viene de los griegos fundamentalmente, ¿no? Platón, Aristóteles, sobre todo, se preocuparon por una parte del etos, ¿no? Del quehacer político. Ya había comunidad política, eso es importante. La democracia, aunque es una forma de pensar cómo organizar el poder, tiene una relación, o debería tener, ya iremos viendo eso, debería tener una relación con cómo se organiza realmente, ¿no? Porque tanto en la idea como en la materialización ha privado un modelo, que ese es un problema, ¿no? Un modelo quiere decir un esquema, una serie de conceptos que tratan de adaptarse a una sociedad determinada. Voy a ir, conforme hablo, ¿no? Compartiendo algunos, a estas sesiones les salen como bracitos, ¿no? Les salen pues sí, florece otras ramitas, y entonces es importante ir viendo cómo la idea de los instrumentos de participación responde a una serie de tanto necesidades históricas, políticas, coyunturales, ¿no? De transformación. Entonces, cuando digo que es una idea, cuando digo que es un modelo y que se ha privilegiado el modelo, me refiero a eso como un problema, ¿no? Entonces, les voy a compartir acá un ensayo que me parece que puede resultar interesante. Nada más déjenme ver si es de acceso libre. Entonces, esto es un bracito. Dejémoslo para más adelante, pero les voy a ir compartiendo como lecturas, ¿no? Que nos ayuden a entender por qué, vamos a llegar a eso, por qué falla el modelo, por qué falla la democracia, y entonces ahí se van insertando algunos mecanismos como la participación ciudadana. Regresando al punto conceptual, entonces decía que es tan antigua como la Grecia clásica, en donde ya había una organización. No es que Aristóteles y Platón hayan inventado la organización política. En realidad esa pregunta es difícil de responderse,
¿Quién inventa la organización política? Hay dos debates, ¿no? En torno a justamente Aristóteles o Hobbes. No nada más porque todos los contractualistas ensayan una forma de dar respuesta a esa pregunta de por qué el orden político. La sociología da su propia respuesta, por qué el orden, pero ellos dicen social, que construye sociedades y comunidades políticas, pero lo que es un hecho es que hay tal cosa como un orden social político que construye relaciones sociales, que de alguna manera establece relaciones igualmente de mando, que organiza el poder, es decir, que funda el poder no existe por sí mismo, lo funda y se deposita en algunas personas que toman decisiones. Fueron monarcas, fueron gobernantes, y el chiste es cómo decir que esos gobernantes son legítimos. Y hay diferentes formas de hacerlo. Los griegos, y decía propiamente Platón, se preocupó por el etos. La forma legítima, ¿no? Era, o la forma de legitimarse para decir que un poder determinado era legítimo o una forma de gobierno determinada era legítimo, era cómo gobernaba, pero quién gobernaba. Y Platón piensa que la mejor forma de gobierno es la república, no la república que pensó Montesquieu, no la república que pensó Maquiavelo, ¿sí? Sino una república en realidad, pues aristocrática, aunque no por linaje, sino por conocimiento, supuestamente, que era el gobierno de los mejores, ¿no? Pero que no era esos mejores, no era por su linaje, no era por su descendencia o por su ascendencia, ¿no? No era una cuestión de nacimiento, sino una cuestión de capacidad. Y para Platón la democracia no es algo bueno. Ya existía esa forma, ¿no? De la democracia. Platón se queja porque pone las decisiones en las mayorías, ¿no? Y eso para él es un problema, ¿sí? Está en la apología de Sócrates, ¿sí? Vamos a ver ese debate, ¿no? Porque para Platón, decidir, ¿no? O poner, ¿sí? En, en la mayoría, la decisión es un error, ¿sí? Es totalmente, totalmente equivocado. Y entonces en la apología de Sócrates viene pues esta idea, ¿no? De por qué la democracia es indeseable, por lo menos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y él lo dice porque, bueno, las mayorías suelen o pueden equivocarse, ¿no? O suelen equivocarse. De manera tal, pues, que y la muerte de Sócrates, en la apología de Sócrates, pues se muestra claramente, ¿no? Cómo una serie de personas o las personas pueden ser engañadas, ¿no? Pues para tomar una decisión que no necesariamente es la mejor para la comunidad política. Entonces viene el problema de las mayorías también, ¿no? Las mayorías son las que deben decidir, qué es lo que deben decidir, y había desconfianza, una desconfianza que va a seguir a lo largo de los siglos, la desconfianza en las mayorías, incluso en las democracias contemporáneas. Hay una desconfianza en las mayorías, incluso en los mecanismos de participación ciudadana, hay una desconfianza en las mayorías, ¿no? Y curiosamente ahora hay una tensión entre si las mayorías deben de ser desconfiadas o no, o si lo que debe de ser desconfiado son aquellos órganos que frenan a las mayorías. ¿Por qué habríamos de frenar a las mayorías? Pues ese debate, que tiene sus distintos matices, que tiene sus componentes políticos y sus retóricas y sus narrativas, no es nuevo, ¿no? Es un debate que ya estaba, como decía, en Sócrates, ¿no? ¿Por qué poner decisiones políticas en la mayoría? Claro, él estaba pensando en una forma de democracia directa. En Atenas, ¿no? Se tomaban las decisiones en el ágora, prácticamente cualquier decisión de índole político, incluida jurisdiccional, ¿no? Es decir, juzgaban, a Sócrates lo juzgan, y lo juzgan las personas, y toman una decisión ciertamente equivocada en función a criterios
no necesariamente objetivos. Entonces, por eso es que Platón era un desconfiado de la democracia, ¿no? Y Sócrates mismo lo era. Hay una película que se encuentra en YouTube que yo les recomiendo mucho que vean, que se llama Sócrates, es de Roberto Rossellini, es muy buena, ¿no? Y ahí viene el juicio de Sócrates justamente, ¿no? Recrea varios diálogos, pero entre ellos también la apología y la condena, ¿no? De desterrarse, beber cicuta, etcétera. Luego viene Aristóteles, que hace una clasificación, y la clasificación que hace Aristóteles también es con base en el etos, pero él no piensa en los gobiernos buenos y malos con base en el número. Es decir, el número de gobernantes, sea los que toman las decisiones, sea uno, sea varios o sea la mayoría, no es lo que hace que un gobierno sea bueno o malo, sino su desempeño. A diferencia de Sócrates, que pensaba que únicamente la república garantizaba un buen gobierno, luego lean la república porque tiene varias atrocidades por ahí, ¿no? Desterrar a cierto tipo de gente, etcétera, pero bueno, por inútiles, ¿no? Luego, entonces decía Aristóteles en su clasificación de gobiernos buenos y malos, el etos tiene que ver con el desempeño y no importa el número de quienes tomen las decisiones, importa más bien la virtud, ¿no? La virtud aristotélica. Entonces, a los gobiernos buenos se le oponen los gobiernos malos, pero que tienen la misma composición. Una democracia puede ser, perdón, una monarquía puede ser una tiranía, a ver, déjenme nada más ver una cosa, porque les voy a solicitar que enciendan sus cámaras, porque estoy hablándole a nadie, al parecer. Entonces, eso también un poco desconcentra, ¿no? Entonces, sí lo veo, Eric. Lo que pasa es que no veo a todos, pero a los que sí veo, me aparecen desconectados. Bueno, me parece que no están las cámaras encendidas. Gracias, Hugo Aguilar. Y entonces luego eso da la impresión de que no hay no hay nadie, ¿no? Atendiendo. Bueno, entonces decía, pues, Aristóteles hacía una clasificación también, con base en buenos, malos, en función del etos, ¿no? Sí, Andrés, gracias. Una monarquía puede derivar en una tiranía, una aristocracia puede derivar en una oligarquía y una politeia, politeia, un gobierno de muchos, puede derivar en una democracia. La idea antigua era que la democracia no era ni de cerca la mejor forma de gobierno. Pero lo interesante con Aristóteles es que la politeia implica el equilibrio entre clases. Y eso quiere decir disputa, y eso quiere decir conflicto. Lo anotamos bien porque hasta hace muy poco el conflicto se tenía como algo indeseable en los órdenes políticos, ¿no? O sea, en el siglo XX, todos estos mecanismos, todas las fallas que luego, pues obviamente en las elecciones se vuelven evidentes, tienen que ver con la idea creada en Norteamérica, y lean el artículo que les mandé, de un cierto tipo de democracia. Eso es lo que me interesa de todo este recorrido histórico. Democracia como idea y como materialización, una forma de gobierno y un régimen, ¿no? Una forma de gobierno que se piensa, que organiza el poder, que lo fundamenta y que a partir de eso surgen relaciones. Le digo sí a Erika Alejandro que dice, no, Afganistán, ese fue la lectura que yo les recomiendo como complementaria, como crítica al modelo, y ahí se van insertando los mecanismos de participación, pero llegamos a eso, ¿no? Entonces, decía, democracia como forma y como régimen, en donde la forma es organizar al poder y legitimarlo. Y el régimen, el tipo de relaciones que suscita la forma de gobierno, o sea, el tipo de relaciones que existirían o que existen entre el poder y la ciudadanía, lo cual también quiere decir que hay una comunidad política que tendría o no una influencia, ¿sí?
que tendría o no una influencia en cuanto a las decisiones. Y entonces el debate desde la filosofía sería la mejor forma de organizar. Desde la política, la ciencia política y un poco el derecho, menos que la mejor forma de organizar sería cómo hacer que ese orden sea estable y perdurable, algo que le interesa a Maquiavelo, ¿no? Entonces, bueno, esos son, digamos, como los debates centrales. Pero yo les decía una cosa, ¿no? Que tiene que ver con Aristóteles y luego Maquiavelo, que ellos no, en su conceptualización de democracia, que es una conceptualización no solo teórica, sino Aristóteles en la política, o analiza las constituciones, son estados chiquitos, desde luego, ¿no? Pero analiza las constituciones de los estados y con base en eso piensa cómo puede ser la mejor forma de organización y que él considera que ya sea la monarquía, la aristocracia o la politeia, pero la politeia tiene una virtud que es que reconoce el conflicto de clase, los que tienen y los que no tienen. Él desde luego no lo dice, no lo enuncia en términos marxistas, tampoco Maquiavelo, pero finalmente, ¿no? Tensiones entre la clase aristocrática y el pueblo, ¿no? Los que más tienen recursos y el pueblo, y esa síntesis la presenta la politeia, que para él es la mejor forma de organización política en todo caso. Y luego, Maquiavelo analiza las instituciones de la República Romana en el discurso sobre la primera década de Tito Livio y llega a una conclusión similar. La República Romana, entre otras cosas, funcionó por la introducción de los tribunos de la plebe, que fueron una respuesta institucional, una síntesis en términos hegelianos, no es hegeliano Maquiavelo, no ha llegado a eso, desde luego, ¿no? Pero una síntesis del conflicto. Eso es lo que me interesa, porque entonces vamos a añadir el elemento conflicto a la democracia y a la síntesis, ¿sí? Como a la síntesis, es decir, a los arreglos institucionales producto del conflicto, ¿sí? O sea, dicho en otros términos, marxistas, hegelianos, si quieren, el conflicto es el motor del cambio político, ¿sí? Y es por eso que hay distintos órdenes y a la propia democracia se le van añadiendo mecanismos que en todo caso lo que buscan sería equilibrar o reequilibrar un orden político determinado, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir estudiando en esta sesión, la de hoy y la de mañana, ¿no? Obviamente hablando de la democracia mexicana, pero con esto como telón de fondo, por un lado, ¿no? O sea, instituciones, conflicto, y cómo ya en los clásicos estaba, ¿no? Y en los modernos, como Maquiavelo. Los tribunos de la plebe fueron una respuesta a un conflicto y de clase también. Los patricios que dominaban las instituciones de Roma, ¿no? Que tenían a su encargo todas las funciones, tanto judiciales como políticas, y los plebeyos que no tenían en realidad ninguna representación de ningún tipo, amenazan con irse a otro lugar, ¿no? Se ponen en huelga, pues eran la fuerza de trabajo en buena medida, y ese conflicto se termina con la introducción de los tribunos de la plebe, que era una organización compleja, o por lo menos eso cuentan, eso cuenta Maquiavelo, en cuanto a la duración de su encargo, en cuanto a su capacidad de veto, ¿sí? Pero entonces una institución que representa al pueblo, porque aún en estos arreglos democráticos no siempre viene representado el pueblo y entonces tenemos la idea de representación también, de comunidad política, de instituciones y de organización del poder. Todos esos conceptos, ¿no? Se van, no quiero decir perfeccionando, pero sí complejizando a medida que las sociedades se van haciendo más especializadas, ¿no? Hay división del trabajo, entonces el poder político ya no solo hay que fundarlo como legítimo, sino cuál debe ser la participación de la comunidad política, pero es una comunidad política compleja,
tiene varios componentes, tiene varias profesiones, ¿no? Ya me refiero a tiempos modernos, después de la Revolución Industrial, ¿sí? Que eso asimismo también va cambiando el fundamento del poder, ¿no? Es decir, cómo decimos que un régimen es legítimo o ilegítimo en función a lo que la comunidad política, como comunidad política, establece como legítimo, acuerda que es legítimo. Pero esto también tiene su propio desarrollo histórico, ¿no? Porque pues fueron en Europa las monarquías, en Hispanoamérica, cuando ya era colonia, ¿no? Pues los virreyes. Antes de eso, pues órdenes políticos de otra índole, pero que de todas maneras había órdenes políticos, los tlatoanis, ¿no? Los grandes imperios que tenían un fundamento de poder más bien guerrero, ¿no? Aunque también había cuestiones de deidades, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, las distintas formas de fundar un poder legítimo, en donde la comunidad política no tenía mucha injerencia, salvo en algunos lugares como en Roma, pero luego la República Romana se va desquebrajando y da paso a un imperio. Lo cuenta mejor Mary Beard en su libro, ¿no? De SPQR, pues de todos los procesos históricos y todos los equívocos que hay, pero bueno, el chiste es que el imperio pues ya deja de lado en buena medida a la comunidad política, aunque sigue subsistiendo la idea de ciudadanía. Y conforme cambian los órdenes políticos en Europa y en América me refiero a América, no solo los Estados Unidos, desde luego, ¿no? Todo el continente, con estas, con las conquistas, con las empresas coloniales, el virreinato, ¿no? Que están fundando el poder más bien en Dios, en el linaje, y que son monarquías más o menos absolutas. Tampoco tienen todo y absolutamente el poder, tienen que negociar, el poder está restringido, ¿no? A lugares bien pequeñitos en realidad, ¿no? O sea, te sales del feudo, te sales del reino y estás a tu merced, ¿no? Ya salteadores de caminos. O sea, en realidad el poder supuestamente absoluto de las monarquías absolutas era mucho menor. Otro de los grandes equívocos de la historia que decimos, monarquías absolutas, pues sí, porque concentraban el poder, ¿no? Con la idea de Montesquieu de pesos y contrapesos, pero en realidad el poder que ejercían materialmente era mucho menor que el que ejerce cualquier presidente democrático de hoy, ¿no? O sea, no tenía cómo. Movilizar un ejército era cuestión de semanas para llegar, ¿no? A los lugares, porque no había automóviles, no había tanques, o sea, llegar realmente a tus confines, a tus fronteras, era una cosa mucho más difícil y por lo tanto, ¿cómo imponías el poder? No había propiamente policías. Eso también es algo moderno, ¿no? O sea, había unos guardias, en Roma los pretores, pero imponer el orden como tal, pues no era tan así, no era tan fácil ni tan absoluto, ¿no? Que el rey pudiera saber exactamente todo lo que sucedía, ¿no? Es decir, la eficacia de la ley era poca, ¿no? Porque no había medios para hacerlo. Entonces, bueno, pero es cierto que estaba concentrado en todo caso el poder en pocas personas, en pocos individuos. El rey negociaba, ¿no? Con la banca, con el papa, con otros reyes, y había casamientos para asegurar, ¿no? Estos juegos de tronos, ¿no? Para asegurar más o menos la permanencia de un orden político, que son cambiantes, ¿no? Que se transforman. Y también se transforman en la medida en que la comunidad política se va constituyendo como comunidad política, ¿no? Y entonces, pues va adquiriendo, va reivindicando derechos y todo se acelera con la época de las revoluciones o la era de la revolución, como le llama Eric Hobsbawm, un libro que yo les recomiendo muchísimo, La era de la revolución. Cambios ideológicos, cambios desde luego tecnológicos, cambios políticos, que desde luego no empiezan ahí, pero que se vislumbran bien, ¿no? En estas, pues ahora sí, nuevas formas para acceder a la información, que ahora nos parecen muy precarias, ¿no? Que también suponen nuevas formas de entender a las personas, ¿sí? Y eso trae otras consecuencias. Surgen clases sociales propiamente, así como los patricios y los plebeyos, surge la clase, ¿cómo se llama? Las masas, ¿no? La clase obrera. Otro libro que lo cuenta bien, La formación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? De John Thompson.
John Thompson, ¿es John Thompson? No, es E.P. Thompson, es que John Thompson es otro, E.P. Thompson, ¿no? Entonces hay en estos cambios, ¿no? Un peso específico que va adquiriendo la comunidad política, que no siempre lo había tenido. Eran más súbditos, aunque pues medio hacían lo que querían un poco, ¿no? Y más o menos había un cierto orden, pero conforme empieza a cambiar tecnológicamente las cosas, hay organización, empieza a haber comunidad política, reivindicación de derechos, no es automático, no, es un proceso. Yo lo cuento así muy, muy rápido, que finalmente es nada más el telón de fondo de por qué tenemos mecanismos de participación en tiempos modernos, ¿sí? Y luego, pues, en México, cuál ha sido nuestro proceso histórico, por lo menos en el siglo XX. Pero para ello, pues, hay que hablar de comunidad política, de organización, de conflicto, que es lo que me interesa, ¿no? Entonces, la comunidad política no he avanzado en la presentación porque ahorita vamos al problema de las mayorías. Ahorita primero estamos en la formación de una comunidad política en índole o en clave democrática. ¿Qué significa? Democrática moderna, ¿no? Entonces, significa pues que son sociedades que van adquiriendo división del trabajo, complejización, en donde la fundamentación del poder ya no es tan sencilla, en todo caso, ¿no? O sea, ya no es tan automática de decir, bueno, yo soy el emperador o yo soy el rey por gracia divina, que desde luego dependía de otros factores, insisto, estoy aquí siguiendo un poco la caricatura de lo que se cuenta del mito de las monarquías absolutas, que de absolutas tenían muy poco. Pero bueno, el chiste es que el peso que tenía la comunidad política en ese momento era poco y va aumentando el peso. Entonces van surgiendo clases como la clase obrera, ¿sí? Que se organizan, que empiezan a reivindicar políticamente, pedir derechos, ¿no? Y entonces esa comunidad política pues empieza a tener una cierta injerencia. Pasó y es donde se inscribe, por ejemplo, el Leviatán con Oliverio Cromwell, ¿no? O sea, una revolución de índole social que desconoce un orden político. Luego vienen revoluciones como la francesa, este orden republicano, unidad republicana, en donde no tendría por qué haber, o el fundamento del poder no tendría por qué ser el monárquico, dinástico, divino, si quieren, sino que tendría que venir del pueblo, para el pueblo y estas cosas, ¿no? Pero, y luego, bueno, viene el reino del terror, pero hay otras revoluciones que van sucediendo a la par, no solo es la francesa y no solo es la norteamericana. En Haití viene el movimiento revolucionario, que es importante, que subvierte un orden colonial y que además tiene una gran influencia en Latinoamérica, donde también van cambiando los órdenes políticos en el siglo XIX. Y eso, pues, insisto, lo que va forjando de a poco es una comunidad política. Claro que la comunidad política de entonces es muy diferente a la comunidad política de ahora. La comunidad política del siglo XX, inclusive, bien entrado el siglo XX, es muy diferente de la comunidad política del siglo XXI. Muy diferente, ¿no? Es decir, la comunidad política responde a la pregunta ¿quiénes son para efectos de la toma de decisiones, para efectos de la legitimación del poder, ciudadanas y ciudadanos? Entonces, primero fueron las masas que se fueron incorporando a esto, ¿no? Por eso decía la formación de la clase obrera en Inglaterra como un texto que me parece fundamental. Es un ladrillote, pero, pero vale mucho la pena irlo leyendo de a poquito, si no, ¿no? Desde luego es una cosa que viene en el manifiesto del Partido Comunista, que no es que yo quiera hablar de Marx en términos de ideología política, pero sí en términos metodológicos y teóricos, ¿no? Sobre todo la primera parte del manifiesto donde dice, ¿no? Donde habla de los cambios movidos por el conflicto. Dicen todas las sociedades, sean feudales o sean modernas, hay relaciones de conflicto entre una clase dominante y una clase plebeya. No lo dicen esos términos, pero por ahí va la idea, ¿no? Entonces, el chiste es que se va transformando la comunidad política y por lo tanto se transforman sus reivindicaciones, ¿sí? Pero la comunidad política va creciendo, ¿no? Primero son las masas que se incorporan, pero las masas son hombres obreros.
Anteriormente a eso, los hombres que formaban parte de la clase obrera no tenían derechos políticos, ¿no? No podían organizarse en partidos, no podían votar, era una cosa mucho más aristocrática. En Estados Unidos subsiste, ya fundado los Estados Unidos, después, ¿no? La unión de las 13 colonias y todo esto, subsisten instituciones como la esclavitud en el sur, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la guerra de secesión en Estados Unidos también es una forma de construir comunidad política, de decir, la ciudadanía no está diferenciada por raza, entonces no hay tal cosa como esclavos, todos tendríamos que ser hombres libres. Y luego, ya en el siglo XX, pues vienen derechos de las mujeres, por lo menos para votar. Ya después va a ser para ser votadas, tener representación en un proceso que pues todavía sigue en construcción, ¿no? Y que tiene sus derivas en significados y todo, bueno. Pero bueno, el chiste es que va surgiendo y sigue surgiendo la comunidad política. En realidad digo, sigue surgiendo la comunidad política porque hay diferentes colectivos, grupos, ¿no? Que conforme las sociedades se complejizan, conforme cambian, ¿no? Van cambiando también las ideas de quiénes son, quiénes deben de ser y por lo tanto tener representación y tener participación, ¿sí? Y no está resuelto. Inclusive muchos conflictos jurisdiccionales, ¿no? Tienen que ver con la respuesta a la pregunta quiénes son ciudadanas y ciudadanos. Si son más allá de los que viven en un territorio, reelaborando la idea jovesiana, que era una comunidad política, son aquellos que están en un territorio y que le ceden el poder a un ente ficticio, el Leviatán, para que tome decisiones y para que ejerza, sobre todo para que imponga la fuerza, ¿no? Y entonces ahí vamos, ¿no? Viendo cómo se conforma la comunidad política de una manera plural, ¿sí? Y estos van adquiriendo derechos, teniendo representación, etcétera, ¿no? Eso va por un lado es la comunidad política y otro componente igualmente de la democracia son sus instituciones. También la trayectoria, así como la de la comunidad política, es dialéctica y por lo tanto tampoco es en una sola dirección, ¿no? Es decir, se refunda, de pronto hay como más apertura para que haya más pluralidad, hay contradiscursos, ¿no? Que le niegan ese derecho. Ahorita estamos en una coyuntura en donde hay quienes reivindican derechos y quienes se los niegan, ¿no? A las personas, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, a las personas pertenecientes a comunidades indígenas, pero el chiste es que la comunidad política legitima el orden político, ¿sí? Legitima la toma de decisiones. Pero en la parte institucional, las democracias contemporáneas, y regreso al texto que les recomendé, tuvieron un orden, ¿no? Tuvieron una materialización, ya no solo es la idea de democracia, es la materialización de esta. Las instituciones representativas, ¿no? Va de la mano en realidad con esto de la comunidad política, porque la representación no nada más es un órgano que toma decisiones, ¿no? Un órgano que toma decisiones en nombre de la comunidad. Esto también fue, pues, un poco una necesidad, ¿no? Conforme las comunidades políticas, vuelve al término, se van haciendo más grandes en número, van teniendo diversas funciones dentro de esa comunidad, ¿no? Y hay médicos, arquitectos, escritores, filósofos, artistas, donde ya cada uno, constituido un estado que más o menos garantiza un cierto orden y una cierta estabilidad, pues ya cada quien se dedica a sus cosas, ¿no? En términos un poco más individuales, pero que siguen formando parte de una comunidad política que los significa como personas, y entonces te define como ciudadana, ciudadano mexicano, y entonces hay que legitimarla, pues mediante el voto, mediante la participación, ¿sí? Que es una forma de legitimarla, no digo que sea la única, estamos hablando de democracia, ¿no? Desde luego una tiranía la legitima de otra manera, ¿no? Desde la parte ideológica, en donde la ciudadanía pues se ve inmersa en otro tipo de relaciones políticas.
y otro tipo inclusive de posibilidades de ser o de no ser de conformidad con ese orden, ¿no? Lo cuentan bien todos los novelistas rusos, a final de cuentas, ¿no? Esas tensiones y un poco como lo voy a decir así, esa desesperanza un poco de órdenes, pero que también tienen pues su funcionalidad en todo caso. Pero bueno, el chiste es que en la democracia, la comunidad política tiene una característica de pluralidad, que es una pluralidad que se va construyendo, ¿sí? Y que entonces, cuando hablamos de representación, ya no solo hablaremos en términos de órganos colegiados que toman decisiones con base en el voto popular, que ha sido la idea, o que fue la idea, de la democracia representativa liberal norteamericana, ¿no? Una idea que, a ver, como todas las ideas y todas las materializaciones, no surgen nada más en la cabeza de la gente. Porque aun cuando surge en la cabeza de la gente, pues la gente va a las calles, la gente tiene sus prejuicios, ¿no? Aunque se llamen Hegel, aunque se llamen Platón, aunque se llamen John Stuart Mill, ¿no? Puros hombres blancos, europeos, pues claro que tienen prejuicios. Prejuicios de clase, prejuicios de raza, prejuicios de género, e idean las democracias, ¿no? ¿Qué es y cómo debe de manifestarse? Jefferson, aunque tengan algunas ideas novedosas para la época, no dejan de ser ideas que restringen a la comunidad política en cuanto a sus posibilidades. Pero en realidad, eso pocas veces formó parte del debate del siglo XX en cuanto a la democracia y sus instituciones, ¿no? Ya insertados en los órdenes políticos democráticos, ¿sí? Lo que encontramos, pues son eso, instituciones que garantizan, y esa fue la preocupación en México, garantizar la alternancia en el poder, la legitimidad en los cargos y la eficacia del voto, fundamentalmente, ¿no? Ahorita hablamos del caso mexicano en términos de la evolución histórica de esto, ¿no? La transformación, a mí no me gusta decir evolución, porque evolución pareciera que siempre mejora y eso no es cierto, ¿no? Y no con ello no soy ni de los de estos textos que más bien están hechos, lo digo con todo respeto, para vender que para fundar algo académico como este de cómo mueren las democracias, que ahora está muy de moda, pero la verdad es que volvemos al problema del modelo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay otras cosas que se pueden leer que tienen un efecto menos estridente, que desde luego venden menos, pero que explican mejor las cosas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la idea democrática se fue materializando a partir de conceptos, ¿no? Representación, órganos de representación, legitimidad, eficacia del voto, instituciones que lo aseguraran. Después de la Segunda Guerra Mundial viene esta reconfiguración de los órdenes políticos en el mundo, ¿no? Y entonces, pues hay diversos momentos de democratización en Europa y luego en Latinoamérica, que bueno, a ver, Latinoamérica, aunque se inserta según Huntington en la tercera ola de democratización, en términos de las instituciones liberales norteamericanas representativas, porque ese es el modelo a final de cuentas, ¿no? Y no es casualidad. La idea es que ya había democracias, ¿no? Ya había democracias consolidadas. En México no, pero sí en Chile, pero hay un golpe de Estado, ¿no? En Venezuela, fíjense, Venezuela tenía, ahora nos parece increíble, pero tenía instituciones democráticas sólidas, desde buena parte de la segunda mitad del siglo XX, o sea, mucho antes de la tercera ola democrática, en donde ponen a Latinoamérica, Huntington, pues sí, un profesor de Harvard, ¿no? Que pues lo que quiere de alguna manera es, y lo digo no en términos de incendiarios, ¿no? Sí un poco provocadores, pero también pues legitimar un modelo, que esa es la cosa, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Lean el texto de Raúl Cepeda en Nexos, ¿no? Bueno, entonces, pues nos ponen en la tercera ola democrática, pero con un diseño democrático. La democracia es una idea y una materialización y puede tener diferentes formas de idearse y materializarse, lo cual no quiere decir que no tendría que haber algunos requisitos mínimos para que una democracia fuera.
¿no? Para que fuera democracia, pues tendría que haber una comunidad política que tiene una cierta influencia en el poder, que llega al poder o que puede llegar al poder, que controla más o menos, ¿no? Las decisiones, que toma parte en ellas. Pero cómo toma parte es el diseño institucional. Entonces, para no hacer el cuento largo, que ya lo hice un poquito largo, pues llegamos a esta tercera ola democrática, ¿no? En donde la preocupación, insisto, es institucional. Instituciones que garanticen la eficacia del voto. No es una preocupación menor, a ver, tampoco estoy diciendo con ello que no importe, ¿no? Lo único que digo es que deja de lado a la comunidad política plural, porque no era una preocupación. Y no estoy cierto que en todos los casos sea una preocupación. Debería de ser porque creo que corre en paralelo la conformación de una comunidad política, que no es obra y gracia del régimen, es producto de los conflictos diversos, y así ha sido siempre, ¿no? De Grecia a Roma, a Europa, a Latinoamérica, el primer momento de tensión en donde se funda un orden, donde dice, somos una comunidad política independiente, no es que lo digan así, pero los efectos son esos, es en la Revolución de Haití, que vale muchísimo la pena estudiarla, ¿no? Casi nadie lo hace, porque pues otra vez, ¿no? Modelo gringo, modelo europeo, que se importa y se dice, esto es, ¿no? No es que no sea, es que no basta para ser, ¿sí? A eso voy. Y ahí se pueden insertar, pero vamos a ver los instrumentos de participación ciudadana, porque entonces, decía, la idea de la democratización en México se preocupa más que nada por la transición. En eso pensaban, ¿no? ¿Cómo le quitamos poder al régimen? Y el régimen decía, bueno, ¿cómo? No es que lo dijeran, ¿no? O sea, no necesariamente, pero había relaciones de índole político, un pacto de dominación, le llama Vivian Bracket Márquez, en otro libro que también recomiendo mucho, ¿no? Había una forma de ejercer el poder que había sido más o menos legítima y que, pues, bien que mal, logró una cierta estabilidad política, ¿no? Bueno, bastante estabilidad política en realidad, ¿no? No sé, no querría decir deseable, quizás en ese momento era la única que se podía, tampoco puedo saberlo, ¿no? Pero podemos hipotetizar, no podía ser de otra manera, pero el chiste es que logran una estabilidad política el PRI, ¿no? Que no es cosa menor tampoco. Digo, si antes pensamos en todos los planes de Agua Prieta, bueno, todos es que ahorita se me fue, de Ayuta, ¿no? Que desconocen a los gobiernos, que, ¿no? Que hay como caciques y soldados y caudillos, ¿no? Pues de pronto el organizar el poder de una forma que no fuera mediante las guerrillas y la guerra y el desconocimiento, sino político, electoral, aunque fuera para mantener el poder de un grupo, primero de una persona, Plutarco Elías Calles, después de un grupo, pues logra estabilidad política y ya por lo menos la lucha, la disputa, pues va a ser dentro de esa institución que fue el partido, ¿no? O sea, fue funcional, es a lo que voy. Y logró construir un orden. No soy priista, y ni sería. Pero tampoco en el antiprismo con el que yo crecí, y creo que la mayoría de nosotros crecimos, quiere decir que dejemos de ver que hay un proceso histórico de constitución de un orden político funcional, por lo menos. Y entonces, las instituciones de la transición se fueron construyendo con base en cómo le quitamos poder. Otro de los mitos, déjenme aquí les digo que, a ver, yo no sé si esto les sea agradable o no, pero es que a las clases yo creo que siempre les salen bracitos, ¿no? Entonces, les voy a poner aquí otro libro para que, para que lo vean, ¿no? Porque este es bien interesante. Y voy a lo siguiente. Déjenme. Como ven, esto pues tampoco es algo que haya como planeado mucho, sino que va surgiendo conforme la plática. Pero este inclusive está en descarga, ¿eh? Aquí lo que les voy a pasar es
el nombre del libro y hay un enlace, pero está para descarga en la página del Colegio de México. Lo que pasa es que si ahorita me pongo a buscar la liga de la descarga, me voy a tardar y voy a distraer mucho la clase, pero vale mucho la pena problematizar conforme a esto también. Otros equívocos, ¿no? Entonces acá se los paso. Léanlo cuando puedan, ¿no? Vayan lojeando, porque la transición democrática se construyó también con la idea de que los presidentes eran emperadores. Por ahí hay un libro, que ese no lo recomiendo mucho, que utiliza esas palabras. No digo ni de quién ni de cuál es el título, pero que utilice esas palabras, ¿no? Y entonces se hizo como, es que los presidentes todo lo pueden y todo lo hacen. Pues no es verdad, negociaban con un montón y había otros actores políticos con los que había que, pues, que perder algunas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que era un aparato de Estado que, pues, sí era bastante poderoso. Mucho menos de lo que dicen que fue. Lean el texto, no es mi invención, ¿no? Y podremos estar o no de acuerdo con el texto, pero también está el otro que les recomiendo, que es de Vivian Braquet Márquez, investigadora también del Colegio de México, que se llama El Pacto de Dominación, y que es lo mismo, ¿no? O sea, quitarle un poco estos lugares comunes a el PRI todo lo podía, y el presidente era el emperador. No era el emperador, no era el emperador, y perdía muchas veces, ¿no? Y negociaba, y había otros actores, estaba Fidel Velázquez, ¿no? O sea, el chiste, pues, es que, independientemente de eso, es que la idea de la transición empezó a permear, de quitarle el poder al presidente, quitarle poder al PRI, lograr que hubiera otro partido distinto, cambiar el sistema de partidos, cambiar las reglas para que pudiera haber competencia electoral a partir de un modelo democrático. Insisto, no es que esté mal el modelo, ¿no? No estoy diciendo que sea menor la competencia electoral, ni estoy diciendo que sea menor que haya pluralidad de partidos. Digo que en esa idea falta un elemento que es la comunidad política, pero bueno, vamos a eso. Entonces, el chiste es que, pues, se va materializando esto, ¿no? Se va un sistema de partidos que se va construyendo plural, no es tan automático, pero así lo cuento así un poquito, sin mayor detalle, ¿no? Y reglas que van mejorando la competencia, que van admitiendo otros partidos, que van insertando mecanismos de representación, tales como las fórmulas de RP para las minorías partidistas y minorías políticas, y construyendo autoridades que van aumentando sus facultades hasta que pues llegamos a 2000 y con ello un cambio a nivel institucional. No es menor, pero es un cambio a nivel institucional de conformidad con un modelo, que es el modelo liberal norteamericano, en donde pues la verdad es que la idea de comunidad política plural no estaba muy en el radar, no estaba muy en la mente, ¿no? Nada más hay que pensar, yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántas mujeres integraban el primer Consejo General del INE? Si es que había una, no sé si había una, pero seguramente no había más de dos. ¿Cuántas mujeres eran presidentas de partidos? Sí había, pero eran pocas. En 2000, en 94 hubo dos candidatas, Cecilia Soto por el PT y Marcela Toledano por el Partido Popular Socialista, que había sido de su papá, ¿no? Vicente Lombardo Toledano. Marcela Lombardo, perdón. Pero en realidad, poca representación efectiva de las mujeres. Y ya no digamos de otros colectivos que van surgiendo en realidad en el siglo XXI, ¿no? Entonces, las comunidades políticas pocamente representadas. El peso de la comunidad política, si bien con la democracia y con la transición aumenta, porque ya la decisión, el voto eficaz, ¿no? Sí se traduce en cambios en el sistema de partidos, en cambios en el juego de poder, en cambios en el ejercicio, ¿no? O sea, se va como resquebrajando este orden político. Pues el PRI, más o menos, gracias por Andrés, por por la liga, ¿no? Ya para descargar el libro, que de verdad se lo recomiendo mucho. Tampoco es un priista el que lo escribe, nada más es un crítico de estos lugares comunes, ¿no? De pensar que es tan automático todo como decir monarquías absolutas, presidencias imperiales, etcétera, ¿no?
y modelos democráticos. Solo es como para poner en el centro de dónde viene la idea de los mecanismos de participación. No es que no es que se hayan inventado ahorita, pero este modelo democrático de representación, en donde pues la representación era más numérica, ¿no? O sea, 500 diputados, 128 senadores, electos por dos principios, mayoría relativa y RP, que pues tenían competencias en sus distritos y luego las fórmulas, pero que en realidad, pues si uno hiciera el ejercicio de nombres, apellidos, pues va a haber muchos continuos, ¿no? Pero no solo eso, pues los continuos, bueno, pues son la clase política, sino a quién representan efectivamente. Cuando tenemos una comunidad política plural, y cuando me refiero a plural no me refiero nada más hombres, mujeres, sino hombres de diferente tipo, mujeres de diferente tipo, no binarios, indígenas, afrodescendientes, más allá de los confines de la República, entonces ahí tenemos otra idea de pluralidad y por eso otra idea de comunidad política, ¿sí? Que desafía de alguna manera la idea de representación porque pues la composición de esos órganos no es fiel reflejo de la pluralidad cultural que tiene o que tienen las democracias, ¿no? Pero además, el modelo de la transición, la verdad es que va haciendo agua, ¿no? No nos puede gustar o no, pero los resultados electorales aquí y en Italia y en España y en Estados Unidos, ¿sí? Por citar algunos, y en Venezuela y en Bolivia y en Argentina, cada uno con sus particularidades históricas, pero dan cuenta de que ese modelo es por lo menos insuficiente para representar a la ciudadanía. ¿Y por qué para representar a la ciudadanía? Porque se sienten esto, en muy buena medida y muchas veces con razón, huérfanos, ¿no? Ninguno de los partidos atina a hablar de mis necesidades, ¿no? Esto también provoca que surjan otros partidos políticos, otro tipo de partidos políticos. En México, en Bolivia se llama Movimiento al Socialismo, bueno, se llamó, ya es el partido hegemónico, si quieren, o pues sí, hegemónico, bueno, ni siquiera porque lo quitaron, ¿no? Pero bueno, el partido predominante, digamos, ¿no? En México, un partido predominante que surgió en 2000, que fue 15, creo, ¿no? Fue la primera vez que compitió Morena. En España, Podemos, cuando surgió, fue muy disruptivo. Eso desde un espectro ideológico, desde otro espectro ideológico, Vox, la Liga en Italia, ¿sí? El movimiento de Marine Le Pen, que aunque no es nuevo para nada, toma más fuerza. Entonces, los movimientos políticos, los partidos políticos que van llenando un hueco que dejó entre la comunidad política y las instituciones de la democracia este modelo de gobierno, modelo democrático, ¿no? Y entonces, paralelo a esto, pues a veces para sobrevivir, a veces para legitimar un orden político diferente, nuevo, viene esta nueva relación entre la comunidad política y los órganos de representación, en donde dicen, cuál es el papel que debe de jugar la comunidad política. No solo un papel pasivo, ¿no? O sea, tomar parte en las decisiones políticas vinculantes. En México ha adquirido un nuevo peso, ¿no? La parte de la consulta. Pero la realidad es que ya existía en otros países, ¿no? Ya existía en México, pero materializada la importancia política específica como que ha surgido en últimos tiempos, en últimos años, y en realidad en muchos países de Latinoamérica, ¿no? La verdad es que tampoco es para espantarnos mucho porque ha habido otros países que han tenido y tienen sus experiencias de plebiscitos y referéndum para distintas cosas, revocatorios de leyes o derogatorios si quieren, para decidir una forma de gobierno específica, me refiero a Italia, ¿no? En Italia, 1946, se funda la República por un referéndum, ¿no? ¿Qué sucede después de que cae
el fascismo, ¿no? Pues había que fundar un nuevo orden. Después, Italia era una monarquía, Italia se convierte en un país propiamente con la unificación en 1861, y luego se incorpora Roma, porque en ese momento había conservado el estatus de Estado pontificio, luego se incorpora entonces en el 67, me parece, y luego otros territorios. Y entonces es una monarquía, ¿no? Victorio Emanuel I es el primer monarca de Italia. Pero con el advenimiento del fascismo, pues la verdad es que el rey deja mucho que desear, por decirlo menos y decirlo de manera simplificada, y pues casi que le da todo el poder a Mussolini, ¿no? O sea, la marcha sobre Roma, pues fue una cosa que permitió mucho el rey y que hubiera tenido las posibilidades de frenarla, ¿no? Que fue casi un golpe de Estado. Pero bueno, el chiste es que después de la Segunda Guerra Mundial y con todo el gran fracaso que pasa, ¿no? Fracaso político y obviamente la destrucción económica que eso implica. Entonces, en el 46 viene un proceso constituyente y al mismo tiempo, pues, una pregunta, un referéndum. ¿Seguiremos como monarquía o seremos república? ¿No? Y deciden, por mayoría de 52 a 48%, ser una república. Entonces hay un acto fundante, ¿sí? Y después de eso, en Italia ha habido muchos ejemplos de referéndum y plebiscitos, ¿no? Ellos en su legislación prevén el plebiscito revocatorio o derogatorio. O sea, una vez que ya veremos esas partes, ¿no? De las formas de materializar una y la otra. Pero una vez que se ha aprobado una ley, que pase al voto popular para ver si esta es o no derogada, una vez que ha sido admitida por el Congreso, ¿no? O sea, hay distintas la participación de la comunidad política para la toma de decisiones, y que digo, no es nueva, pero que en los tiempos contemporáneos, en los tiempos que corren, ha adquirido un peso específico en algunos países por esta crisis un poco o un mucho de la democracia, que tiene varias derivas: candidaturas independientes, partidos que desafían el sistema y que ganan por mayorías amplias de los espectros ideológicos, de los dos espectros ideológicos más conocidos, más fuertes, ¿no? Y la introducción de mecanismos de participación directa, que es una manera de vincular de manera más clara a la comunidad política, ¿no? O sea, repensando la idea de que la representación bastaba, porque la representación, ya digo, no solo no es eficaz en términos de reflejar la pluralidad, aunque haya resoluciones judiciales que pues han reconfigurado esta parte, ¿no? Sino porque hay una sensación, lo digo como una generalización, ¿no? Desde luego, una sensación de orfandad, tanto de los partidos, del sistema político, como del sistema democrático como tal. Y entonces la participación, ¿no? Que tiene varios porqués, pero va siendo un mecanismo que en medio de ese conflicto lo sintetiza, ¿sí? Esa es como la premisa de toda esta, de toda esta, de esta clase, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es si, y conste que voy a hablar un poco de Jaworski. Yo sí que ahorita dije que cómo mueren las democracias y no me emociona mucho, ¿no? Ese tipo de autores, pero tampoco quiere decir que por ello estén descartados, ¿no? No estoy siendo un provocador un poco, ¿no? Pero tampoco es decir, ay, estos tontos, ¿no? Ni mucho menos. Solo es, piensan de una manera, de conformidad con un orden, con un modelo, con una idea, menos que en una comunidad. Pero entonces la pregunta que iremos respondiendo, y ya lo vamos a bajar, ¿no? Obviamente, a las entidades, la parte institucional, ya veremos más el mecanismo institucional propiamente de la tarea de los OPLES, ¿no? Pero, decía otra vez, la pregunta ¿es la democracia participativa un mecanismo adecuado para compensar los déficits del proceso representativo tradicional? Esto que les decía, ¿no?
los reflejos, el peso que no tienen o que piensan que no tienen, que yo digo no tienen, la comunidad política, ¿no? En términos de la influencia que puede tener la toma de decisiones, ¿sí? La idea de representación, entre otras cosas, no nada más es porque no refleja la pluralidad, sino porque los acuerdos que se toman no necesariamente son vistos como legítimos, aunque estén legitimados por el voto. Los arreglos, ¿no? Es algo que pasó, por ejemplo, en España. Digo, yo trato de no hablar mucho de México por razones obvias, ¿no? Para no hacer más olas de las que ya hay, ¿no? Independientemente de mi voluntad, independientemente de lo didáctico que pudiera ser, ¿no? Pero en España sucedió que el espectro político lo habían dominado dos partidos después del franquismo, ¿no? El Partido Popular, que tenía sus resabios franquistas, y el Partido Socialista Obrero Español, que reivindicaba las clases populares, ¿no? Patricios contra plebeyos, podríamos decirlo, 2.0, ¿sí? Obviamente no es tan automático, pero más para simplificar, ¿no? O demócratas contra republicanos, nada más que ellos tienen otra tradición y no venían de una dictadura, y acá sí, en España. Y entonces funciona más o menos bien, ¿no? Funciona más o menos bien su sistema bipartidista hasta que en los años 80, en los años 90, caída del muro de Berlín, la dominación absoluta del modelo norteamericano, y con ello de instituciones también financieras, Banco Mundial, Fondo Monetario, ¿sí? Pues van como resquebrajando la contienda política. Por eso yo dije por ahí, de pronto en la política y en la democracia y en estas instituciones era como mucha aversión al conflicto, ¿sí? Mucha aversión al conflicto, porque la idea era, y lo escribe así Fukuyama en su análisis del fin de la historia, era que ya no había ideologías, que ya no había estas tensiones, ¿no? Que había ganado el liberalismo, pues, norteamericano, y que entonces, pues, la lucha política iba a ser como más bien aburrida, ¿no? Entre opciones que no eran muy diversas entre sí, que iban hacia el centro, ¿no? Vienen todas estas teorías en la Academia de la Ciencia Política del votante medio, ¿no? Entonces, siempre buscando como que los conflictos fueran lo más diluidos posibles, pero pues, ¿qué pasa? Que esto dura poco, porque hay crisis económicas y porque, insisto, hay una comunidad política, ya como comunidad política, que se siente huérfana, que se siente abandonada, ¿no? Entonces, ese abandono se va llenando por la irrupción de partidos políticos disruptivos, ¿no? Que tienen otro discurso, que ponen en el centro el conflicto, que tratan de recuperar, ¿no? Esa idea de, pues el PSOE nos quedó mal en España, ¿no? Nos quedó mal y surge Podemos, ¿sí? Que dicen, nosotros sí somos la verdadera izquierda. Digo, luego yo sé, pues por ahorita Podemos y PSOE están aliados en una, ¿cómo se llama? En una coalición de gobierno. Pero bueno, entonces eso sucede. El descrédito del sistema, de los partidos, de la representación, hace que surjan, ¿no? O en Grecia, Spiras en su momento, pues también fue eso, ¿no? Después, pues se tuvo que, voy a decirlo así, doblar un poco al Banco Mundial por la crisis económica, ¿no? Pero entonces, la crisis de representación también es eso, ¿no? O sea, déficit en cuanto a los resultados, ¿sí? Descrédito, por lo tanto, en la democracia. Y luego si a eso le añadimos problemas sociales como la inseguridad, ¿no? Creciente en algunos lugares, las migraciones. Entonces, todo esto va haciendo que la democracia parezca insuficiente, ¿sí? Por eso hay unas definiciones schumpeterianas y todo que dicen, a ver, pues es que no le pidas más que lo que es, ¿no? Procesos para tener resultados políticos ciertos, ¿no? Las definiciones mínimas, que son definiciones del modelo gringo, pero bueno. Entonces, ¿qué son, no? O sea, son espacios de oportunidad para equilibrar desigualdades, ¿no? Expresadas tradicionalmente en los espacios de representación política, donde los actores con mayores recursos disponen de una capacidad de incidencia superior al de la ciudadanía de a pie. Entonces, vamos a ir respondiendo esas preguntas, ¿no? Y además, porque vamos a ver algunos datos, ¿no? De la encuesta nacional de cultura política y ver quiénes son los ciudadanos que más participan en la resolución de asuntos públicos, qué condiciones asociadas hay a esta participación y
pues la participación ciudadana como instancia eficaz, si es que lo es, ¿no? Para satisfacer los intereses excluidos en el proceso de representación tradicional, ¿sí? Entonces, ya hablé del modelo tradicional de democracia, pero lo que es interesante es, y un poco creo, ¿no? De la democracia en México, ¿no? Su advenimiento, que podríamos convenir que ha traído buenas y malas noticias, ¿no? O sea, desde luego, institucionalizar la competencia partidista no es menor. La profesionalización de la burocracia en el mejor sentido, ¿no? Racionalización de recursos, la profesionalización, el escalafón, la división de tareas para conseguir objetivos, ¿no? Gubernamentales y de organismos autónomos, ¿no? La aceptación generalizada entre la clase política de que es la vía electoral la legítima para el acceso al poder, pero por otro lado, pues el déficit de desempeño de las instituciones representativas, ¿no? Sesgos elitistas de las decisiones, porque es un hecho que en México, ¿no? Producto de la transición, quizás una consecuencia no deseada, ya hablaré de eso la semana que entra, creo, las consecuencias no deseadas de la transición política en México, ¿no? Una de las consecuencias no deseadas quizás fue la formación de élites, ¿no? Élites políticas, económicas, académicas, que la realidad es que uno los lee, y digo los porque en su mayoría son hombres, aunque no solo, ahí ya había un poco de espacios para que fueron ganando las mujeres, ¿no? Pero muy encasquetados en esta idea, ¿no? De instituciones, de representación, y que donde todo lo que no les gusta, porque al final se reduce a eso, pues es populismo, ¿no? Hay que reelaborar la idea de populismo en todo caso. Y les recomiendo otro libro, de Nadia Urbinati, que se llama Yo el Pueblo. Ese lo cuenta de mejor forma que la ciencia política hecha en Estados Unidos para Estados Unidos, y que todo lo que es populismo es como guacana. Y luego, si quieren, les comparto una conferencia de una profesora en Flaxo de hace algunos años que habla de esto, pero este es otro de los bracitos. A lo que iba es que, pues, hay los primeros tres sexenios post-alternancia, hubo una incidencia predominante de actores económicos y sociales influyentes, ¿no? Con intereses distantes de las preferencias ciudadanas. Este gobierno no queda muy claro que no sea así, aunque hay dije que no hablo mucho de México, pero de pronto hay que hacerlo, ¿no? Hay una retórica de esto de separación del poder político y del poder económico, que es una retórica que por lo menos apunta hacia donde debería. No digo que lo materialice, porque pues, es evidente que no, o no tanto, o no como hubiera alguien pensado. Pero bueno, detrás de eso, la inconformidad y la gran popularidad de quien ocupa la silla presidencial hoy, pues está esto, ¿no? De reconfigurar la predominancia de ciertos actores económicos, ¿no? Medio se logra y medio no se logra, ¿no? Y más se logra menos de lo que quisieran quienes defienden esta parte, ¿no? Pero bueno, entonces, las organizaciones sindicales corporativas, los grandes conglomerados empresariales, los caciques rurales, las organizaciones clientelares urbanas, las redes de intereses creadas que defienden sus espacios de extracción de renta en el sistema político y justicia, han bloqueado los intentos de reforma, ¿no? Que desplegaron algunos de los sexenios anteriores, ¿sí? Entonces, los últimos 20 años de competencia partidista y gobierno dividido, o sea, gobierno dividido en términos de la ciencia política, ¿no? Aunque ahorita hay mayorías, digamos, ¿no? Que no tienen como tanta eficacia necesariamente. O sea, había gobiernos divididos, esto es de las paradojas, ¿no? Había gobiernos divididos en cuanto a que había un gobierno predominante, bueno, un gobierno que tenía el poder ejecutivo, pero no tenía mayoría en los congresos. Ahora, y que no obstante, las principales reformas las podían llevar a cabo. Ahora tenemos un gobierno que tiene mayoría y que no puede sacar sus principales reformas, ¿no? Sea por resoluciones judiciales, sea por que no tienen la mayoría absoluta, perdón, no tienen la mayoría calificada para reformar la Constitución.
y que no obstante antes no teniéndola podían reformarla, ¿no? Entonces, ahí hay como paradojas interesantes, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, pues, todos estos factores, el combate militarizado al crimen, una disidencia social que pues es más bien un poco, yo quisiera que fuera más fuerte, ¿no? Pero bueno, eh, pues junto con la corrupción, ¿no? Demuestran que la democracia electoral mexicana no es representativa en términos de efectividad, de orientación a lo público, más allá de que ya decían no es eficaz, no es efectiva en términos de la pluralidad, pero también hablando de resultados, ¿sí? Entonces, obviamente, pues hay mucho descrédito social. Y esto ha hecho que se vuelva a pensar en la importancia de contar con mecanismos que favorezcan una mayor participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, más allá de los procesos electorales. La idea es que más espacios de interlocución entre la sociedad y el sistema político redundan en decisiones más eficaces para satisfacer los intereses de los actores involucrados en el problema público, ¿no?, que se pretende atender. Y muchas veces estos tienen lugar al nivel de la comunidad, ¿no? La actividad comunitaria involucra esfuerzos colectivos para solucionar problemas comunes, que van desde asuntos relacionados con la educación de las personas, el mejoramiento de las calles, la protección del medio ambiente, hasta la prevención del delito. Cuando el sistema representativo es ineficaz o distante, la gobernanza comunitaria puede resultar una respuesta virtuosa para llenar ese vacío. El carácter virtuoso de estas respuestas comunitarias radica en que por lo general no suceden de forma totalmente aislada del sistema político. Es decir, aunque la participación ciudadana en vida comunitaria es en sentido estricto distinta de la vida política, porque ocurre generalmente fuera de los canales institucionales, suele estar vinculada o puede estar vinculada con instituciones partidistas, gremiales o gubernamentales. Lo voy a poner de otra forma. Hablando de comunidad, o sea, aquí ya no hablando del país de México, ¿no?, sino hablando de nuestra colonia, de nuestro municipio, de nuestra entidad federativa, a nivel subnacional y a nivel más chiquito todavía, a nivel colonias, ¿no? La mayoría de las cosas que suceden en una ciudad, sea pequeña, sea grande, claro que importa mucho si es grande o es pequeña para el tipo de relaciones que se suscitan, y ahorita voy a esos ejemplos, pero dependen mucho de la cooperación, ¿no? La imposición de la ley, el cumplimiento de la ley, depende en muy buena medida de que la ciudadanía coopere, porque no hay, salvo en países muy chiquititos, no hay los instrumentos, los elementos, los recursos para asegurar que todos y cada uno cumplan con la ley. Es decir, siempre hay un cierto grado de incumplimiento, ¿sí? Y en todo caso, lo que sí se cumple depende mucho de que la ciudadanía cumpla, ¿sí? Esto yo lo veo mucho a nivel comunitario. Yo me muevo en dos colonias que son muy diversas, la colonia donde vivo y la colonia donde vive mi pareja. En una, no voy a decir cuál es cuál, en una está muy ordenada la cosa, ¿no? Ya hay poca basura en las calles, está poco sucio, en realidad, las banquetas y todo, es muy sencillo, en realidad, vivir. Y en otra es muy conflictivo en ese sentido, ¿no? Hay personas que apartan, así, no una persona de una papelería que dice no estacionarse, sino personas que son casi mafias, ¿no?, que ponen llantas en la calle y que si te quieres estacionar, pues le tienes que dar una lana, ¿no? Tienes que dar 50 pesos o 20 pesos o 30 pesos. Y hay de ti donde no lo hagas, hay de ti donde digas, no, la calle es un espacio público, ¿no? No, pues aquí esa idea no gobierna. Cooperación y falta de cooperación, claro, una idea de comunidad, porque entre ellos lo tejen esas redes, ¿no? Pero es muy notoria la diferencia, ¿no? De cooperación en un lado y en otro. Acá, pues no pasa eso, ¿no? Y otras prácticas, ¿no?
que ya independientemente de esa comparación así muy, muy evidente de una cosa en específico, ¿no? La idea de no pasarse los altos, la idea inclusive, ¿no? Quienes hayan vivido o hayan estado en la Ciudad de México, la cantidad de gente es tal en el metro, en el metrobús, que aunque pasa, hay situaciones de inseguridad, ¿no? Que te roban la cartera, pero en realidad el volumen de población es tal que eso podría ser un auténtico caos. Y que no depende de la presencia policíaca, porque si todo mundo dejara de cooperar, no habría policía que lo pudiera regular. No se podría, ¿no? Inclusive en sociedades que tienen más recursos, piensen en los disturbios en Francia, ha tomado mucho, ha sido muy problemático las protestas, calmarlas, ¿no? ¿No? O sea, ha tenido que desplegar a la policía, ha tenido que hacer muchas cosas, porque cuando una revuelta se sale de un cierto cauce, un desorden posible, se sale de un cierto cauce, realmente pone en jaque el gobierno. Entonces, a los gobiernos. Entonces, dependemos mucho de la cooperación a nivel comunitario y a nivel nacional, más allá del orden político. O sea, el orden político necesita de eso, ¿sí? Necesita de que pues, ciertas personas estén dispuestas a cooperar, ¿sí? En los términos más chiquitos, como pagar en las tiendas, no robarse la mercancía, ¿no? Como pararse en el alto, como darle el dinero al camión que más o menos se para donde debe. Yo alguna vez lo había dicho esto el doctor, no, bueno, pues aquí está todo mal porque los camiones se paran donde quieren y alguien me dijo, venía de otro país, de Centroamérica, y me dijo, se ve que nunca has estado en Centroamérica, ¿no? Porque aquí uno toma un camión de estos ETN o de los Primera Plus y si dice que sale a las 11, pues si no sale a las 11:10, uno ya se está desesperando. Y si no es 11:15, ya estás molesto. Dice, no, hombre, en este país, no digo cuál, salen cuando salen, ¿no? O sea, te pueden anunciar que salen a las 11, pero pueden ser ahorita 12:30 y no han salido. Así, o sea, funciona de buena manera, ¿no? El camión se para donde se para, ¿no? Aquí más o menos, tampoco es que sean muy ordenados, ¿no? Pero ellos me referían de otro tipo de cooperación, es a lo que voy. Y luego hay otros grupos de poder, ¿no? Que decía, partidistas, gremiales, ¿no? Espacios formales de representación, espacios informales de representación, espacios informales para aglutinar demandas, como estos de apoderarse de la vía pública, y está muy bien organizado, ¿no? Entonces no es tan sencillo quitarlos. Pero bueno, el chiste es que la participación, el involucramiento en la vida comunitaria es una estrategia compensatoria que favorece el acceso de la ciudadanía menos organizada e influyente a una mejor representación de sus intereses, ¿sí? Cuando esto se da en contextos de una vida comunitaria densa, en donde la ciudadanía busca de resolver de manera conjunta y solidaria sus intereses, la democracia participativa a nivel local tiende a florecer, digamos así, naturalmente, ¿no? En tales condiciones, la participación ciudadana en la vida comunitaria, tanto en espacios institucionalizados de consulta y deliberación, parece ser un imperativo, ¿no? Obviamente, si es institucional, es más virtuoso que si solo es la organización comunitaria es importante, ¿no? Pero a veces puede oponerse inclusive al Estado. Un ejemplo, pues, drástico de organización comunitaria funcional, pero que fue una respuesta a la ineficacia del Estado, fueron las autodefensas, ¿no? Que es lo que menos quisiéramos ver, no en términos de, pues, ni modo, se organizan, pero es que ahí hay un vacío del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es vinculada con lo institucional, pues es todavía más virtuoso, ¿sí? Entonces, dados los sesgos, las deficiencias del proceso representativo, las nuevas interfaces socioestatales, perdón, pueden convertirse en espacios alternativos y complementarios de decisión, más alejados de la influencia de poderes fácticos, ¿sí? En México, la democracia electoral no está aún asociada a un proceso de representación más efectivo y orientado a lo público. Por lo tanto, las formas no electorales de participación, en tanto acciones voluntarias de la ciudadanía, con el objetivo de incidir en la formulación de políticas, en la resolución de problemas colectivos, son en teoría una alternativa factible para la mejora de la representación.
Hay distintos autores que piensan que la participación ciudadana está constituida por todas aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía pretende y tiene capacidad de incidir efectivamente sobre la toma de decisiones públicas. Es en este sentido que la participación ciudadana se refiere tanto al voto ciudadano en las elecciones como a las formas de acción positiva o directa para la solución de problemas sociales. Aquí la pregunta también que surge es, pues, ¿por qué cooperamos, no? O sea, este sentido comunitario, ¿cómo lo construimos? ¿Sí? O sea, no solo es por qué votamos, desde luego esa es una pregunta, ¿no? ¿Por qué participamos? ¿Por qué nos involucramos con una comunidad? ¿Por qué cooperamos? En los términos que ya decía, o dejamos de cooperar, también en los términos que ejemplifiqué, ¿no? Y eso tiene que ver con el sentimiento de comunidad política que se tiene, con la vinculación que se tiene, con la noción de orden legítimo o ilegítimo, ¿no? Que, a ver, tampoco es tan automático, ¿no? O sea, en una comparación burda, podría decirnos, ah, bueno, es que en los lugares que tú referiste, hay en unos más civilización que en otros. Ah, sí, pero ¿por qué? ¿No? Tiene que ver con los procesos demográficos, tiene que ver con los procesos de intervención del Estado, ¿no? Condiciones que generan esas formas de cooperación o ausencia de, ¿no? O sea, el Estado importa, la construcción de bienes públicos importa. Bueno, esto en nivel fuera de lo político, pero que puede tener incidencia en lo político si se institucionaliza, ¿no? Creando comunidad, ¿sí? Entonces, a partir de la alternancia y de los cambios en la normatividad, se han multiplicado también los espacios de participación, los mecanismos de acceso a la información, la contraloría social, ¿no? O sea, el control que puede ejercer la comunidad política con relación a las decisiones. Esa es la idea de la democracia participativa o semiparticipativa. Bueno, más que participativa, democracia participativa, pero los mecanismos de participación y las democracias directas o semidirectas, ¿no? O sea, serían directas en términos atenienses, semidirectas porque no prescinden de la representación, pero sí abren espacios para que la comunidad política tenga un balance o pueda sustituir a veces la toma de decisión, o sustituir o legitimar la toma de decisiones de la representación, ¿no? Bueno, entonces, con frecuencia, ¿no? Estos espacios toman la forma de comités, de consejos consultivos, pero se han desarrollado también otros puntos de encuentro socioestatales con diverso grado de formalidad, ¿no? Pero la conformación de nuevos espacios de participación no se traducen en forma automática en una mejora de la representatividad de las decisiones políticas. Otro de los grandes problemas, ¿no? Y otro de los grandes mitos. Ah, bueno, pues es que si está legitimado, ¿sí? Si participa la gente, entonces es mejor la decisión política, está mejor representada, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, en la última década han surgido espacios institucionalizados de participación ciudadana y su diseño, conformación y operación, no obstante, no garantiza en todos los casos una mayor pluralidad de la representatividad que la que ofrece el sistema político propiamente dicho, ¿sí? Entonces, la pregunta nuevamente, ¿no? Es cómo lograr una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos, específicamente en los espacios de gobernanza comunitaria, ¿sí? Y qué atributos, ¿no? Debe de tener, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de algunas cosas, ¿no? De estos mecanismos de participación o de democracia participativa, ¿no? Red subnacional. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno. Sí, José Roberto Valdemar, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. En este sentido, podríamos mencionar, obviamente, sin pisar el callo que usted cuidadosamente ha logrado no pisar, sin mencionar un país en específico, podríamos decir que una democracia representativa, por concepto, estaría excluyendo a una cultura democrática no participativa.
Esto quiere decir, si existen mecanismos de participación, existen espacios para trabajar en pro de lo que la mayoría pudiera querer o representar su voluntad. Pero si los miembros de esa sociedad, aún teniendo todo eso a la mano, no muestran ni tienen interés por ello, entonces la democracia participativa podríamos decir que pues no es funcional. No sé qué opinen al respecto, compañeros, doctor. Sí, es ineficaz, ¿no? O sea, la existencia del espacio no garantiza la participación, ¿no? Y sí, inclusive la democracia representativa, como democracia representativa, podía ser muy cómoda para aquellos que no tienen mucho interés en vincularse, porque, pues bueno, yo voto y ya, ¿no? Y ya no me pidas más, no me preguntes más. Aquí en realidad se trataría también no solo del mecanismo institucional, sino de que configurara un círculo virtuoso en donde nos involucráramos con relación, y aquí lo importante de los mecanismos de participación ciudadana a nivel subestatal, ¿no? A nivel comunidades políticas, es que nos vinculamos con nuestra comunidad en el sentido más estricto, ¿no? O sea, en el sentido más pequeño, en donde las necesidades, y digo, voy a decir una obviedad, ¿no? Pero las necesidades de Guerrero son diferentes de las necesidades de Michoacán, que son diferentes de las necesidades de Tlaxcala, que son diferentes de las de Baja California. Y a nivel colonia también, ¿no? A nivel alcaldías, a nivel municipal, ¿no? Entonces, los mecanismos de participación ciudadana a nivel federal están bien, ¿no? Digamos, de alguna manera le dan un mayor peso a la comunidad política, pero a nivel subestatal todavía pueden tejer una red de vinculación más importante porque ya hablamos de problemas de nuestra cotidianidad, ¿no? Pero esto no es de manera automática, ¿no? Pues ahí está el mecanismo y úsalo, no. Necesita de algo más, efectivamente. Sí, sí, de acuerdo con su apreciación. Sí, Óscar Juárez Basilio. Gracias, buenas tardes. Gracias bueno, son como las clases de teoría del Estado que tomamos en la universidad o en la escuela. Esto, acá, bueno, yo soy egresado también de una universidad en la que la comunidad universitaria es la máxima autoridad. Entonces, digamos que para la toma de decisiones necesariamente se debe de llevar a cabo bajo una consulta. Pero esta universidad bueno, es un caso excepcional porque en la mayoría de las universidades, quien toma las decisiones es un consejo universitario. Entonces, estos ejercicios de participación también no son no tenemos esa cultura, por decirlo así. Incluso en algunas situaciones son satanizadas porque estos procesos se llevan a cabo de forma particular. Y en esa universidad, para que la toma de decisiones se diera de forma universal, con la participación de la comunidad universitaria, conformada por alumnos y maestros, pues tuvo que haber un conflicto político. Y bueno, de esa forma se estableció este mecanismo para la toma de decisiones. Y es excepcional porque ya después ingresé a otra universidad y bueno, pues eso es impensable. Entonces, esos mecanismos yo considero que también son parte de una educación que tenemos o que se nos ha ido formando en las propias instituciones. Actualmente, yo considero que alguien que medianamente esté instruido en democracia, pues creo que, bueno, para que así se le considere, tiene que hablar de parlamento, ¿no? Más o menos. Y van a decir, no, bueno, pues sí sabe, ¿no? Como se entendería como el próximo paso que se debe dar en una democracia. Y no necesariamente, bueno, yo considero que no necesariamente, o sea, sí se deben de fortalecer los mecanismos para esta toma de decisiones. Yo mencionaba que, bueno, el artículo 39 de la Constitución establece quién es la autoridad en el Estado mexicano. Nada más que ya una vez conformados
Ya una vez conformada la administración pública, ya nadie se acuerda de eso, y bueno, pues ya se considera que precisamente estos organismos fueron o están mandados a preservar esa democracia. Entonces, en mi opinión, pues sí hay mucho trabajo. Este artículo, el 39, considero que casi nadie lo menciona porque esencialmente es político, no es no es, eh, no va más allá en su alcance. Es más, no hay una reglamentación justamente para determinar cómo se van a llevar a cabo la toma de decisiones. Entonces, bueno, esa sería mi opinión. Gracias. Muchas gracias. Fíjese que usted toca un tema bien interesante que son las precondiciones de la democracia. Ha habido muchos autores que lo analizan, algunos desde un punto de vista económico, ¿no? Dicen, bueno, tiene que haber desarrollo económico primero porque la democracia, digamos, se florece, voy a decirlo así, voy a usar la metáfora, florece mejor en sociedades en donde la parte económica está bien resuelta. Hay otros que hablan de los derechos humanos. El lunes era esa la conferencia. El lunes tengo una conferencia de los derechos humanos como precondición de la democracia, ¿no? Pero entonces aquí ya no nada más son la organización institucional, ¿no? Sino es esto que yo creo que también iba un poco de la mano con lo que decía José Roberto, de bueno, sí, está la participación, pero la pregunta es por qué participamos o dejamos de participar, cómo nos vinculamos, más allá de la posibilidad institucional de que ahí esté el mecanismo, ¿no? Esto se ve mucho, inclusive en los edificios, cuando hay juntas de vecinos y, ay, no, qué flojera, no voy a ir, ¿no? Entonces, ahí hay una falta, ¿no? De entender la vida en comunidad, que ese sería como uno de los problemas, me parece, ¿no? También. O sea, ¿qué entendemos como comunidad y por qué consideramos que puede ser importante o no? Luis Andrés Bello, por favor. Y luego Ricardo Salazar. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Ahorita con los comentarios que están diciendo todos, quería yo exponer que, por decir, en derecho electoral comparado con otros países, pues sí vamos adelante de ellos en participación. Ellos todavía, el Estado todavía regula las votaciones. Ejemplo, ahorita Guatemala, ejemplo, Perú. Estamos un paso adelante en participación ciudadana, pero desgraciadamente en México quizás se involucre un 20-30% en una participación ciudadana. Ahora, que años más recientes ahora, se han involucrado más la gente a participar, pero queda mucho por hacer porque yo calculo que el 70-80% son apartidistas. Se puede ver en las votaciones del 2018, donde vota el 50%, el 40 y tantos por ciento. En realidad no hay una participación efectiva. Nos falta mucho por hacer en cuestión de democracia, de participación, pero sí estamos un paso adelante de países latinoamericanos. Eso sí, los he comparado en sus derechos electorales, y sí estamos un paso adelante. Inclusive tenemos un sistema que es todavía, hay que perfeccionarlo, un sistema electoral muy bueno que no lo tiene cualquier país, que somos un ejemplo ante América Latina. Pero sí nos falta como ciudadanos, aquí mexicanos, sí nos falta todavía mucha participación, porque aún así toda la participación que hay está cooptada por el gobierno. Siempre va a estar metiéndose. ¿Por qué? Porque pues no va a permitir más allá de lo que ya él establece y a la conveniencia del gobierno. Es cuanto, doctor. Gracias. Es muy interesante porque creo que va de la mano con lo que hemos dicho. La parte institucional está resuelta, ¿no? Hay una burocracia
muy robusta, bien formada en lo técnico, pero falta otra parte, ¿no? Que falta la parte de la ciudadanía. A ver, y no necesariamente es un problema de la ciudadanía, o sea, como decir, ay, es que ciudadanos inconformes, que no saben participar, pero porque ahí la pregunta sería, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué hay bajas tasas de participación, no? Y algo que es interesante con algunos, no digo que todos, pero con algunos instrumentos de participación o algunos ejercicios de participación es la credibilidad. ¿Qué tan creíbles son? Y eso también luego va de la mano con, como bien dicen, ¿no? Con proyectos políticos. Entonces, quienes creen en el proyecto político pueden participar más, luego no están necesariamente bien organizados, tienen otros, o sea, se van intersecando varios otros problemas, ¿no? En donde desde luego están ahí el problema de la utilización que para la legitimidad pueden utilizar algunos gobiernos. Por eso a nivel subestatal es mucho más interesante, porque ahí la vinculación, aunque desde luego que la hay, ¿no? Con los líderes políticos, con los caciques, pero con la comunidad es mucho más factible de que nazca que en términos como nacionales, ¿no? No quiero decir con ello que no puedan nacer, pero digo, es más fácil en todo caso a nivel subnacional. Ricardo Cerrato y luego Julio César Estrada, por favor. Perdimos a Ricardo Cerrato. Perdón, doctor. Perdón, no, adelante. No he puesto el micrófono, disculpe. Considerando que la democracia antigua, la de los griegos, era directa por su estructura social y por el tamaño reducido de las sociedades, etcétera, y que la moderna, o la que ya se está incluso, creo, empezando a abandonar, es representativa, que es básicamente delegar todo el poder en algunos representantes. La nueva tendencia podría considerarse como un intermedio, pero más tendiente hacia la democracia antigua, donde la participación social es relevante, pero que no puede llegar a ese tipo de democracia, obviamente por la construcción social, el tamaño de los estados, la forma de comunicación, aunque ahí también hay un punto que ya está entrando, que es una forma de comunicación a través de medios de internet y otras formas que facilitan ese tipo de participación. Entonces, sí puede, por un lado, considerarse que estamos en una tendencia, una regresión a ese tipo de democracia más directa, sin lograr, creo yo, llegar, por lo menos por ahora, a esa democracia antigua. Entonces, estaremos como en una tercera fase de la democracia, como un intermedio tendiente hacia la democracia directa. Eso por un lado. Y por otro lado, los mecanismos de participación como se han ido formando o estableciendo en la actualidad, me da la impresión de que son una demanda de ciertos grupos, no, por decirlo así, no tan representativos de la sociedad. ¿Y por qué digo no tan representativos? Porque eso se da muestra cuando hay una implementación del mecanismo, que hay una muy, muy baja participación. Entonces, parecería que es la respuesta de grupos políticos para atender esas demandas de pequeños grupos, por un lado, y por otro lado, porque que eso les sirve a esos mismos grupos políticos o en el poder, a los grupos en el poder, para lo que usted decía, legitimar decisiones y desentenderse de los resultados que la implementación de una decisión, porque a lo mejor la sociedad puede tomar la decisión, pero la implementación sigue quedando en las autoridades. Entonces, sería una forma como de justificar una mala implementación de las decisiones, porque al final de cuentas, pues parecería que para eso sirve. O sea, tanto para dar salida a los grupos sociales que demandan mayor participación, como para legitimar la implementación de decisiones aparentemente tomadas por la sociedad. Entonces, perdón, son esas dos cuestiones, lo de una democracia intermedia
una participación intermedia y lo de la utilización de estos mecanismos para fines políticos. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo nada más matizaría, yo no creo que fuera una regresión más que una transformación del peso de la comunidad política, en donde sí, efectivamente, como en los griegos, claro, allí era muy fácil hacerlo, y además de que la ciudadanía griega eran bien poquitos, ¿no? No solo numéricamente, sino porque quienes estaban reconocidos como ciudadanos eran solo los hombres libres, ¿no? O sea, había esclavos y mujeres que no tenían ese reconocimiento, y acá, bueno, ya la comunidad política es más plural, pero sí, yo creo que sí está de alguna manera reclamando más espacios para poder incidir en la toma de decisiones y por lo tanto, sí, reequilibrar la idea de la representación, es decir, quitarle peso más bien a la idea de la representación para que haya una toma directa de decisiones. Ahí sí, como usted bien apunta, con el riesgo de los usos políticos que tiene y ha tenido, ¿no? Pensemos en Bolivia, por ejemplo, y lo digo sin ningún afán ideológico, ¿no? Porque inclusive a mí en algunos momentos me agradaba Evo Morales, ¿no? Pero de pronto, pues sí, utilizaban mucho estos mecanismos para sus propias finalidades, que era permanecer en el poder, ¿no? Entonces, pues ahí se desvirtúa efectivamente el ejercicio. Vamos con Julio César Estrada, por favor. Muchas gracias por la participación. Sí, maestro, gracias. Híjoles, yo creo que partiendo de la democracia, de la participación, pues Platón y Aristóteles mencionaban, ¿no? Que no era una buena forma de gobierno para empezar, ¿no? Hablando de en aquellos entonces. También yo creo que si vemos los avances que hemos tenido, pero fue creo que gracias por la mala conducta precisamente de ese partido que duró más de 80, 70 años en el poder, que yo creo que la gente a lo largo de las décadas y de la historia precisamente vieron que amañaban esas elecciones y hoy por eso los ciudadanos actuales aplaudimos que no sea el gobierno, pero ¿qué pasará si tuviéramos un gobierno en el cual tuvieran esos valores y dijeran se respete? Insisto, ¿no? Hablando de ese ideal. Pero creo que por eso aplaudimos, ¿no? Porque se ha viciado la supuesta democracia gracias a un partido, PRI, pongámosle nombre y apellido, estamos en un foro, creo que todos comprendemos y sin ningún tapujo. Y hoy, pues también es cierto que las instituciones, a mi criterio, como es el Instituto Nacional Electoral, no ha llenado ese cometido de la participación de los ciudadanos. O sea, la verdad es que ese es su trabajo del INE y no logra cumplir con el cometido, que yo sé que es difícil. El 100% de los ciudadanos por cualquier y varios hipótesis como enfermedades, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas hipótesis en los cuales yo creo que no se va a llegar, pero al final de cuentas dicen las elecciones se ganan a partir de un voto y a partir de ahí ya es mayoría. Los que se abstienen, obviamente, es un enfado histórico que se trae por parte de este partido político, y hoy pues vemos y aplaudimos precisamente hoy un Instituto Nacional que desafortunadamente pues ya perdió también la credibilidad de algunos sectores de la sociedad y pues bueno, esa es la situación. Insisto, para mí ganando a partir de un voto legítimo, yo creo que ya estamos construyendo mayorías. Gracias, maestro. No, al contrario, gracias. Apunta a dos cosas muy interesantes, que es la crisis de credibilidad en todo el sistema político electoral mexicano, que viene de una tradición justamente autoritaria electoral, y por eso tenemos tantas leyes y todo se litiga y nadie cree y todos rompen las reglas, porque estamos basados en la desconfianza. Entonces, eso genera mucha incredibilidad, por un lado, en los partidos, en el sistema, en el propio instituto, que por su parte, yo como una crítica que sí haría, incluyendo, fíjese, al Tribunal Electoral, es que nos hemos centrado en la formación técnica. O sea, técnicamente está bien, ¿no? Conoces la legislación, conoces los procedimientos, pero hay una parte de vinculación política que sí hace falta conocer y que no se conoce y que no se quiere conocer en muchos casos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el apunte. Aquí si me ven haciendo, es que estoy tomando notas de lo que me dicen, ¿no? Porque
porque a partir de ahí me resulta importante para elaborar la clase el día de mañana. Vamos finalmente con Edilia Rosalba, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Mi pregunta va en el sentido de que, sobre todo, preguntarle a usted, ¿cómo equilibrar la participación ciudadana, por ejemplo, en los estados del sur? Y hablo de mi estado en particular, en donde yo soy del estado de Oaxaca, en donde vemos que pues los índices pues son muy bajos de desarrollo humano. Y paradójicamente, hay un mecanismo de participación ciudadana que es el tequio, en donde la ciudadanía no se espera a que el municipio, a que su agencia municipal pavimente una calle o revista un camino. La propia ciudadanía se organiza a través del tequio y va y pavimenta esa calle a través de cooperación, de trabajo comunitario, inclusive también para ir por tomas de agua potable. O sea, es muchísima la participación ciudadana. ¿Y cómo es posible que en otros estados en donde hay poca participación ciudadana, pues fluyan muy bien los recursos o las actividades de los municipios, pues esté encaminada a brindar esos servicios, ¿no? A mí me llama esa atención. Y también por mi experiencia que he tenido trabajando en el INE, pues he visto que en el estado de Oaxaca, por ejemplo, tú vas y ya no necesitas convencer tanto al ciudadano para que participe como funcionario de casilla, sobre todo porque sabe que es un derecho que tiene y es una obligación ciudadana que tiene de aportar una actividad en beneficio, por ejemplo, de su propia comunidad. Lo entiende así. Entonces hay muy buena participación, pero vemos que no se ve reflejado, como que las autoridades en los 3 niveles, municipal, estatal y nacional, como que no están a la altura de esa participación ciudadana que lo entiende muy bien y que trabaja aunque no haya un recurso que esté aportando el municipio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es mi duda, ese es mi comentario, y me ayudaría mucho lo que usted pueda aportar. Muchas gracias. Gracias. Sí, mire, muchos de los problemas que existen no son necesariamente jurídicos, sino son problemas políticos, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, pues el sur del país ha estado como muy olvidado, muy relegado para muchos gobiernos que lo usan más como un botín político que otra cosa. Hay muchos prejuicios en torno al funcionamiento del sur del país igualmente, ¿no? Sur-sureste. Y entonces ahí, ¿no? Conjuntamente con las propias dinámicas políticas que desgraciadamente yo no necesariamente conozco en Oaxaca, en Chiapas, pues eso como que va conformando como una serie de cacicazgos, ¿no? Y los recursos pues no llegan a toda la población. Es decir, este no es un problema solamente de índole jurídica, ¿no? Sino de índole política, de quienes han tenido el control de los recursos en esas entidades. Y pues lo que vamos a encontrar es unas inercias ahí políticas, ¿no? De personas que pues se han servido muy bien del Estado, pero que pocas veces han retribuido, ¿no? Y sin embargo, hay sentimientos comunitarios muy fuertes, muy arraigados, prácticas culturales, ¿no? Que dan un sentimiento de pertenencia a esa comunidad, independientemente del Estado, que redunda en prácticas como el tequio, pero es que tienen también una raigambre cultural, como decía, muy afianzada, ¿no? A diferencia de otras entidades, en donde el sentimiento de pertenencia a una comunidad, pues está mucho más diluido. Pero sí es paradójico y pues, insisto, pues es un problema más que todo político, ¿no? O sea, el presupuesto que se asigna a estas entidades es muy chiquito en comparación con otras. El desarrollo que tienen también es bastante precario con relación a otras entidades. E insisto, es un problema sobre todo de índole político que pues no se puede equilibrar nada más con estos procesos de participación, aunque desde luego vincular más a la ciudadanía con la comunidad y con el Estado
siempre ayuda, porque entonces hay una mayor exigencia para los gobernantes, ¿ya? Y podemos inclusive romper algunas de estas lógicas de poder, digamos, ¿no? Pero quizás sea insuficiente mi respuesta, pero es lo que yo podría decir al respecto, ¿no? Pero prometo estudiar más Gracias, doctor. de eso para Gracias. tener un poco más de elementos. Gracias. Ricardo. Gracias, doctor. Me parece muy interesante el caso que comenta la compañera. Solo que ahí, a diferencia de la tarea que se le ha dado al INE de promover los mecanismos de participación a nivel nacional, pues digo, es una tarea bastante grande por el territorio, por la cantidad de población, muy diferente a lo que comentaba la compañera, y que es muy buen ejemplo de una comunidad pequeña. Y perdón que regrese un poco nuevamente al ejemplo de los griegos. Ahí los griegos, la diferencia entre los que participaban, que para ellos la política era su vida, los que participaban lo tenían, era parte de su cultura, era parte de su forma de ser, de vivir, pero también había un sector que no participaba, precisamente el que usted comentaba, y eran los que no tenían resuelta, por lo menos económicamente, la vida. Porque, digo, solo participaban los que tenían ciertos recursos económicos. Me parece que una situación más o menos similar es la que se vive en la democracia contemporánea. La mayoría de la población no tiene resuelta la vida y no puede darse, perdón la palabra, el lujo de participar porque descuida la vida diaria y sustento. Entonces, por eso es que se me hace tan difícil la tarea que se le ha dado al INE como de generar esa participación social, porque no existen las condiciones sociales para que las personas puedan dedicarse, por lo menos, no digamos de tiempo completo como lo hacían los griegos, que podían hacerlo, pero sí en ciertos momentos, lo que aparte, pues la verdad, creo que llega a cansar al ciudadano. O sea, el que estar convocándose cada rato a participar. Y no solo, porque podría, yo creo, darse ese tiempo para participar, pero el otro tema también relevante es que tenemos un problema en que la democracia no se ha traducido en beneficios palpables para la sociedad. Entonces, una democracia que no da resultados difícilmente va a ser interesante para una sociedad. Entonces, me parece que eso, y por tanto, la sociedad, creo yo, no es la que está, lo que comentaba anteriormente, no es la que está demandando los mecanismos de participación, desgraciadamente, pero creo por las condiciones que antes comentaba, no es la que está demandando, sino es la que de alguna otra forma es el propio Estado el que está abriendo las posibilidades, quizá por cuestiones políticas, como también lo mencionaba anteriormente, pero me parece que el reto que se le ha impuesto al INE, pues sí es como que bastante y bastante grande y un poco complejo, muy complejo, porque hay tareas que, que no puede realizar porque no le corresponde, sino que le corresponden a las autoridades. Entonces, ahí es un poco el tema también regresando al dilema del huevo y la gallina. O sea, si es la sociedad la que debe impulsar los mecanismos de participación o si son las autoridades las que deben promover que la sociedad participe. Entonces, parece que hay un dilema ahí complejo, pero bastante interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo con usted, ¿no? O sea, por haber gente que dice, a ver, tengo problemas más importantes. O por lo menos no más importantes, más inmediatos que resolver que esto, ¿no? Entonces sí, y eso redunda desde luego en crisis de legitimidad. Y lo que vamos a ver mañana justamente tiene que ver de, bueno, ¿y quién tendría que iniciar el mecanismo de participación? ¿No? Pues muchas gracias por sus participaciones, enriquecen mucho las clases, sus comentarios, sus preguntas. Mañana retomamos, ¿no? Con todo esto vamos a hablar más de una parte también jurídica, como bueno, hoy fue una índole más bien política, mañana histórica. Mañana será un poquito más técnico jurídico, porque bueno, también es importante ver esa parte, ¿no?
y seguiremos, ¿no? con esta discusión sobre los mecanismos, su importancia, su eficacia. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Gracias, Gracias a ustedes. Buen día. Gracias.